Piensa en un ingrediente tan pequeño que cabe en la palma de tu mano, pero con un poder capaz de definir culturas, conquistar paladares en todo el planeta y guardar en su interior la historia genética de miles de años. Eso es el chile. Y no es solo un condimento, es el alma de la comida. Esto es Postales de México, historias que se quedan contigo. La cuna del fuego, un origen múltiple y milenario. Todo comienza en México, pero no en un solo lugar, sino en muchos. Durante mucho tiempo se pensó que el chile se había domesticado una sola vez. Hoy sabemos que fue un proceso múltiple, donde distintas culturas, en diferentes rincones del país, vieron potencial de una planta silvestre y comenzaron a cultivarla. Esta evolución dirigida por manos humanas, especialmente las de generaciones de mujeres, explica la asombrosa diversidad que hoy conocemos. Más de 90 variedades locales, cada una con su sabor, su color y su historia única. La evidencia de esta relación íntima se hunde en el tiempo. Arqueólogos encontraron, en vasijas de Chiapa de Corzo, que datan del año 400 a.C., restos químicos de chile. Era una ofrenda en la tumba de un gobernante. Esto nos dice que hace más de 2400 años, el chile ya era más que alimento. Era un elemento sagrado, un símbolo de poder y quizá de conexión con lo divino. Para los mexicas, el chile verde era parte fundamental de las ofrendas a los dioses de la lluvia. Un símbolo de vida y regeneración, colocado con precisión ritual sobre esteras de caña. Saberes que se desvanecen como humo. En las comunidades, el chile se vive en lo cotidiano y lo sagrado. Aquí no es solo un ingrediente, es un guardián espiritual. En los pueblos zapotecos de Oaxaca, si una olla de comida se echa a perder sin razón aparente, se atribuye al mal de ojo. El remedio inmediato no es ajustar el fuego, sino arrojar un chile entero a la sartén. Su picor, se cree, quema y purifica la energía dañina. Los bebés llevan amuletos rojos, a veces en forma de chile, para desviar miradas envidiosas. En la Sierra Mije de Oaxaca, el humo del chile pasilla era hasta hace poco una herramienta de limpieza espiritual. Quienes regresaban de cavar una tumba se inclinaban sobre un brasero donde se quemaban chiles enteros, dejando que el aroma acre los bañara para limpiar el aire pesado de la muerte. Un ritual que hoy recuerdan solo los más ancianos. En la montaña de Guerrero, los pueblos tlapanecos realizan un acto de compromiso extraordinario. Cuando las nuevas autoridades toman posesión, deben ingerir una tríada de penitencia: tabaco con cal, tamales de maíz crudo y un caldo de chiltepín. Un chile pequeño y ferozmente picante, considerado el ancestro silvestre de todos los chiles. Tragarlo es una prueba de fortaleza y un vínculo con lo primordial. Si el líder no lo hace, se cree que la comunidad podría sufrir. Para los nahuas de la Huasteca, el chile es fuerza vital. Lo cultivan con devoción, protegiendo las plantas de pájaros, hormigas y, sobre todo, de la envidia humana, que se cree puede secar el chilar con hechizos. En su medicina, el chile se usa en limpias contra el susto, para ahuyentar víboras o para purgar rencores en grandes ceremonias comunitarias. Incluso en el Día de Muertos, se dice que los espíritus de los ancestros añoran en sus cantos el chile de cuenta en las ofrendas. El genoma gigante, un libro de instrucciones casi humano. Para entender la magnitud de lo que estamos custodiando, la ciencia nos da una mirada al interior mismo de la semilla. Recientemente se descifró el genoma completo del chile. Y lo que se descubrió es asombroso. Casi del tamaño del genoma humano, 4 veces más grande que el del jitomate. Está lleno de ADN repetitivo, como si su libro de instrucciones tuviera párrafos enteros copiados una y otra vez.
Esta expansión permitió, hace unos 300.000 años, la aparición de la molécula que lo define, la capsaicina, la esencia del picor. Este mapa genético es ahora un tesoro. Nos permite ver las huellas que dejó la domesticación. Los genes que, sin saberlo, fuimos seleccionando para obtener frutos más grandes, sabores más complejos o distintos niveles de fuego. Es una herramienta poderosa que en el futuro podría ayudarnos a recuperar resistencias perdidas o adaptar los cultivos a un clima cambiante. Pero este libro genético tiene páginas que se están borrando. La batalla silenciosa en el campo, ciencia contra la erosión. Este patrimonio vivo, sin embargo, está bajo asedio. La agricultura industrial promueve unas pocas variedades uniformes, desplazando a las decenas de chiles criollos adaptados a terruños específicos. Enfermedades como la marchitez del chile o virus devastadores que pueden arrasar cosechas en semanas. Aquí es donde se libra una batalla científica crítica: el mejoramiento genético. Ya no se trata solo de seleccionar la mejor planta a ojo. Hoy, científicos utilizan herramientas como los marcadores moleculares. Es como hacerle un test de ADN a una semilla para saber, desde que es diminuta, si lleva en sus genes la resistencia a un enemigo invisible. Este proceso, que antes tomaba décadas, ahora se puede acelerar. El objetivo es crear variedades que puedan resistir plagas sin depender de una avalancha de químicos, rescatando la resistencia que ya existe en las variedades silvestres y criollas. Es una carrera contra la erosión genética, la pérdida silenciosa de nuestra diversidad, que es el mayor seguro para el futuro de la alimentación. El fuego que nos define, un compañero de viaje. Esta conexión con el chile es visceral, casi existencial. Basta con la anécdota de una pareja de abuelos que viajó a Europa con un frasco escondido de chipotles entre la ropa. Para ellos, 3 semanas sin su sabor eran una perspectiva aterradora. Este frasco fue su talismán. Con él, mexicanizaron un gallo albino en París, compartieron una picante y accidentada experiencia en Praga, y al final, lo intercambiaron por una salsa india que les abrió los ojos a un nuevo mundo de picor. El chile en esa maleta era más que un condimento, era un pedazo de casa, un consuelo, un lenguaje de identidad. Del mismo modo, chefs como Pepe el Negro Ochoa entienden que cada chile tiene carácter. Su misión al cocinar en el extranjero no es imponer el fuego, sino seducir el paladar. Integrar el chile de tal forma que invite a probar, a recordar y a querer repetir. Es una diplomacia cultural basada en el sabor, que demuestra que el chile no es solo dolor, sino sobre todo es placer y memoria. Uniendo todas estas piezas, el panorama es claro y urgente. Tenemos un tesoro biocultural en nuestras manos. Desde el chile silvestre, que los zapotecos de Oaxaca llaman fuego del campo y protegen en setos vivos de vegetación espinosa, hasta las sofisticadas líneas genéticas que la ciencia desarrolla para proteger a los agricultores. Pero este legado vivo se está erosionando. Se pierden variedades, se olvidan rituales, se abandonan milpas y el conocimiento profundo se guarda en memorias cada vez más frágiles. Cuando desaparece un chile, como el huacle de Oaxaca o el ancho ramos arispe de Coahuila, no solo se va un sabor, se pierde un conjunto único de genes que podría ser la clave para superar una crisis futura. La próxima vez que una salsa te haga lagrimear o que el aroma de un chile asado llene tu cocina, recuerda que no estás solo frente a un alimento. Estás ante el resultado de un viaje de miles de años, de una coevolución íntima entre humanos, aves, plantas y tierra. Un mapa genético gigante, un ritual de purificación y un amuleto de protección. La tarea es grande, pero empieza por algo simple. Valorar lo que hay en nuestra mesa y honrar a quienes desde sus milpas, sus cocinas y sus ceremonias mantienen viva la llama de esta herencia picante. El tiempo corre y cada semilla que se pierde es una palabra menos
en el gran relato de quiénes somos. No dejemos que se apague este fuego. Nos vemos en la próxima.